En este programa, demostraremos el enorme trabajo artesanal que realizan los productores de Jojutla para cosechar el arroz Morelos. Descubriremos por qué en el molino se mantienen por un mes auténticas dunas de este grano antes de su industrialización. Y conoceremos la razón por la cual los investigadores continúan creando nuevas variedades genéticas de arroz. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos nuevamente desde el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos. Para ustedes ha transcurrido solamente una semana. En tiempo real han sido meses desde la última vez que estuvimos aquí. El sol, el agua, la tierra, las manos de los productores han hecho lo propio y es tiempo de cosecha. Cultivar el arroz Morelos con denominación de origen es un proceso totalmente artesanal que cuenta con el apoyo de los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, quienes se encargan de desarrollar las nuevas variedades genéticas de este grano. Vayamos a conocer más la ciencia del mejor arroz del mundo. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Ahora, el color que predomina en Jojutla es el dorado, debido a las panojas de arroz, lo que para nosotros serían espigas de arroz. Y es tiempo de platicar nuevamente con nuestro anfitrión. Él es productor de arroz de aquí de Jojutla, arroz Morelos con denominación de origen. Muchas gracias, Jesús, nuevamente por invitarnos aquí al campo. ¿Cómo sabes que ya es tiempo de cosecha? Cuando vemos que el arroz ya está dorado, es cuando nosotros decimos ya es su tiempo. Son 4 meses, una semana. Dime una cosa, Jesús. ¿Los ciclos de arroz son iguales o ha cambiado? ¿El tiempo está cambiando? ¿Qué pasa ahí? No, en este caso nuestras variedades de arroz que son liberadas por los investigadores del INIFAP de Zacatepec tienen su vida, si es siembra directa son 5 meses, una semana. Si es trasplante, después de que trasplantamos nos tardamos 4 meses, una semana. Cuando están los días nublados nos tardamos 4 meses, 2 semanas. Y la verdad, pues hemos tenido buena cosecha, a pesar de que no hubo lluvias. Las lluvias llegaron tarde. Y algo que caracteriza a estos campos de Jojutla es que todo el proceso es artesanal, todo el proceso se hace a mano. Por ejemplo, para la cosecha no se utilizan trilladoras, no se utiliza maquinaria. Todo es trabajo humano y con ayuda de los caballos. Sí, en este caso las lluvias hicieron que el terreno esté fangoso. Entonces, decía un señor que es de Mazatepec, sí entran las maquinarias, pero no sale, se embanca por esa humedad, por los terrenos fangosos. Esa calidad de terreno que tenemos, que es fangosa, pero que le gusta el arroz, hace que la maquinaria no pueda entrar. Luego tenemos partes que tiene piedra, entonces la maquinaria, donde hay piedras, pues se pueden dañar sus cabezales. Por eso es que lo hacemos manualmente. Sí, pues si ven, aquí están los botes de cosecha, están las hoces con las que cortan, cómo golpean los señores. O sea, la verdad es un trabajo desgastante, físico, que pues sí, suda uno para llevarle de comer a la familia, que la familia no le falte comidas, los hijos estén estudiando, o sea, quieras o no, el arroz genera muchos jornales de trabajo. Esa es la parte importante, como bien lo dices, el arroz nos está generando, vemos ahorita yo traigo 12 cortadores, 3 arrieros, ya son 15, y 2 cosechadores, ya somos 17, más yo que traigo botes, más el pájaro, no, o sea, mínimo traemos 25 personas trabajando por semana. Aparte la gente, los empleos que se generan directos en el molino de arroz, o sea, toda esa parte, toda esa derrama económica que se va hacia las comunidades, pues la genera el arroz, un grano muy bendecido. Háblanos, por ejemplo, de cómo se divide el trabajo. Me dices, están los cortadores. ¿Qué hacen los cortadores? Los cortadores lo que hacen, van cortando, van sacudiendo las espigas en los botes de arroz, ya que lo llenaron. O sea, al sacudirlas, los granos de arroz se desprenden y caen dentro del bote.
Ya que le faltan como 20 centímetros, 25 centímetros, es cuando ellos vacían, ahí están los costales de arroz, los llenan los costales, esos son los cortadores. Y luego vienen los cocedores que usan plásticos con rafia, con ataderos y van cociéndolos, los van tapando para que después lleguen los arrieros, que son los que juntan la carga, los cargan a los animales y los sacan para que cuando venga el molino, el camión que viene que enviado por el molino ya está en el camino de saca, donde sí puede entrar, porque el carro no puede entrar dentro de la parcela. Entonces tienen que ponerlo donde sí se pueda llegar y ya de ahí agarran y se lo llevan al molino. Allá los pesan, le hacen análisis. Esa es la parte de todo este trabajo, o sea, de los arrieros. Pero aparte el pajarero, que él está desde que empieza a espigar, a los 3 meses el arroz, se pasa 5 semanas espantando los pájaros con chicote, con onda, para que no se lo coman. Y bueno, aquí vemos cómo van pasando los animales con la carga, ¿no? Pues un trabajo duro, un trabajo fuerte, ¿sí? Pero finalmente todo esto para crear un arroz de gran calidad, del cual ustedes se sienten muy orgullosos. La verdad, sentimos orgullosos de lo que nos da la naturaleza también, o sea, porque todo esto es gracias a Dios, a la naturaleza, a la altura sobre el nivel del mar, los barros, el agua de los ríos. Entonces, todo eso nos permite tener un producto de calidad. Te agradezco mucho, Jesús, te agradezco mucho que nos regales este tiempo. Sí, así es. Muchísimas gracias, Jesús. Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Nosotros seguimos aquí en Jojutla y hemos llegado al Molino de Arroz San José. Y vamos a platicar con el señor Adalberto Solís Alvarado para que nos indique qué es lo que se realiza en este lugar. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas a Factor Ciencia, Adalberto. Estamos para atenderlos, para servirles. Platícanos, Adalberto, ¿qué es lo que se hace en este molino de arroz? Pues aquí el proceso se empieza desde que llega el arroz de campo. Hay que pasarlo a la báscula. De la báscula hacer un registro de qué productor viene, cuántos sacos trae de arroz. De ahí el proceso sigue que el calador hay que sacar muestras para hacerle un análisis al arroz, sacarle humedad. El análisis consiste en sacar humedad, vano, verde, impureza, nacido, manchado y hasta fisura del arroz. Esto es importante porque el arroz Morelos tiene que ser de muy alta calidad, ¿no? Efectivamente, y eso empieza desde los campos. Sí, por eso hay que hacer análisis para ver qué tipos de arroces están entrando. Si vienen muy resecos, van a venir fisurados. Si traen mucha humedad, va a ser más el costo en secado. ¿Por qué es tan importante este proceso de secado? Por ejemplo, de esos 29, 28 grados de humedad que traiga, en su primer paso tenemos que bajarlo hasta los 19, 20 grados de humedad. De ahí se pasa aquí a las bodegas atrás, a que repose el arroz para que agarre más consistencia, para que salga más entero el arroz. Por lo menos es un mes lo que tenemos que tenerlo reposando el arroz. Ajá. Pero en ese lapso se tiene que estar ventilando el arroz también, porque si lo guardamos de 19 a 20 grados, se va a calentar y se va a fermentar el arroz, se nos va a manchar. Se llena de hongos, de bacterias, se va pudriendo. Se va manchando, así es, y se mancha, se fermenta el arroz. Entonces, por eso hay que estarlo ventilando, porque todo lo que empieza a calentar, sudar, el aire se lo va sacando y me lo va bajando de humedad. Entonces, en ese mes, si yo lo metí de 20 grados, cuando yo lo saco a su segundo paso, lo ando agarrando de 17 o 18 grados. La pura ventilación de medio ambiente lo sigue bajando y no lo deja que se fermente ni que se caliente el arroz. En su segundo paso, nosotros lo vamos a bajar 12.5 o 13 grados de humedad, que es la humedad idónea para el descascarado. El descascarado es quitarle la cascarita externa del arroz. Así es. Como el que tenemos aquí, tiene su cáscara. Así es, así es. Ok. ¿Y este descascarado se hace con máquina? Así es. Pasa a las descascaradoras, que son 2 rodillos que giran hacia adentro los dos y el arroz pasa por ahí. Es de polietileno las gomas. Al pasar ahí, revienta la cáscara. Y ya se va el arroz con la cáscara y de ahí pasa a las despajadoras, que se encargan de quitarle toda la paja.
¿Y este arroz Morelos es arroz integral o arroz pulido? Normalmente después de descascarado es arroz integral. Sí, y ya lo puede salir a la venta como arroz integral, nomás se le quita toda la cáscara y ya es un arroz integral. Si lo queremos blanqueado, ya la pasamos a las pulidoras. Y ya dependiendo del cliente es como se le da el blanqueo. Puede ser más blanco o más moreno. Entre más moreno esté el arroz es mejor, porque trae más nutrientes. Y entre más pulido esté, tiene menos nutrientes. Ajá. Se queda casi más almidón, entonces usted ya consume puro almidón, no los grasas, minerales, proteínas ya se fueron en la harina. Ajá, por eso es mejor el arroz integral, viene completo. Y ahora, ¿en qué tendrían que investigar los científicos para crear un mejor arroz? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que ustedes quisieran? Pues como productor, el productor quisiera mayor tonelaje por hectárea. Por ejemplo, estas variedades te están dando las 10 toneladas por hectárea. Es una norma, pueden pasarse un poquito más, ¿sí? Se han registrado al parecer hasta 13, 14 toneladas por hectárea en este tipo de arroces, 92 y 98. En molino, que fuera más resistente a la humedad, para que tuviéramos más tiempo de manejarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí arroz que llega, arroz que tienes que secarlo, la arrocera que se tiene que darle una secada de entrada luego. Porque si tú lo guardas así con la humedad, luego empieza el calentamiento, la fermentación y empieza lo manchado. Entonces, a ver si hubiera algunos arroces que soportaran más este tipo de... que no fueran tan violentos para germinar y que salieran más resistentes, o sea, que tuviéramos más enteros. Que depende mucho también del secado, depende también aquí el secado. Sí, porque si yo lo seco de un jalón de los 29, 30 grados, lo bajo hasta los 13 grados, pues le voy a sacar la humedad interna al grano y le voy a crear huecos en el interior del grano y va a ser un arroz que va a estar más propenso a quebrarse. Por eso es el reposo, para que la humedad se vaya bajando despacio y se compacte más el arroz, sea más consistente, más macizo y tengamos más rendimiento de enteros. ¿El secado del arroz queda mejor con la ayuda del sol? En este caso, con la ayuda del sol es la manera tradicional, que se tiende en el piso y se va moviendo. La única diferencia de la plaza a la antigüita, decimos nosotros, es que no pasa por los helicoidales. Por ejemplo, una secadora que está aquí, al ir rotando, porque está rotando el arroz nomás y está entrando el aire caliente para que se seque, cuando el golpeteo del grano y al pasar en los helicoidales, que es lo que es el arrastre, pues lo va fisurando y nos va a lo mejor fisurando un 1%, 2% de más. Y se va perdiendo. Y vamos a tener más arroz quebrado. Y a la manera antigüita, como no pasa, no se golpetea tanto, pues se sube el 1 o el 2%. Que de hecho, lo malo también de la antigüita es que como ahorita que está nublado, pues igual no se puede trabajar. Claro. Y si no tuviera las máquinas, pues tendría la bronca de que el arroz se te nacería en cantidad. Entonces las máquinas son eficientes pues también. Y necesitamos de ellas porque como la cosecha del arroz siempre ha sido en tiempos de lluvias, de temporal, pues a fuerza necesitamos de las máquinas. Pues te agradezco mucho, Adalberto, de verdad que nos hayas enseñado y dado una clase de qué se hace en un molino de arroz. Pues estamos para servirles. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y acordarse de nosotros que aquí estamos. No, gracias a ustedes por abrirnos las puertas y gracias por enseñarnos todo el trabajo y el proceso del arroz Morelos. Muchas gracias. Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Producir un arroz con denominación de origen, como lo es el arroz Morelos, es un trabajo importante en el que participan científicos mexicanos. Ellos son los que crean las diferentes variedades de arroz, las diferentes variedades genéticas del arroz.
Es por ello que nos acompaña el doctor Edwin Barrios Gómez. Él es investigador del Campo Experimental Zacatepec del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos, por recibir aquí a Factor Ciencia. Gracias a ustedes. Doctor, platícanos, ¿por qué es importante crear estas variedades genéticas de arroz? ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues muy buena pregunta. En muchos años hemos tenido muchos problemas ambientales, podemos tener problemas de plagas, podemos tener problemas de enfermedades, y eso ha venido involucrando una serie de factores climáticos, dafoclimáticos y de muchos aspectos, en el cual pues, siempre es necesario estar a la vanguardia con tener nuevas variedades al respecto. Por ejemplo, las primeras variedades que se crearon en el Campo Experimental Zacatepec eran de ciclo grande. Estamos hablando entre 180 días a madurez. Eso quiere decir, estamos hablando de 6 meses para poder tener una cosecha de arroz del tipo Morelos, con variedades que eran bastante altas, que sobrepasaban 1,60 m, 1,70 m. Entonces provocaban también que con aires que habían dentro de la lluvia, estas se acamaran y prácticamente no se cosechara gran cantidad del arroz o que tuviera bajas en el rendimiento. Diferente de estos problemas, por eso es necesario trabajar en el mejoramiento genético para crear nuevas variedades. ¿Y en qué es lo que trabajamos? Al crear una nueva variedad, siempre tratamos de bajarle el porte de la planta, la arquitectura de la planta, el ciclo para la cosecha también. Estamos hablando de que las primeras variedades que se realizaron aquí en el campo experimental eran de 180 días. Ahora estamos hablando del siembra a madurez de 160 días. Nos dan 20 días más o menos de trabajo en campo. Ahorro de agua, ahorro de fertilizantes y ahorro de mano de obra. Es por eso que es importante el mejoramiento genético y que sea continuo, porque nunca sabemos qué es lo que vamos a tener después también, y necesitamos estar preparados más a los cambios climáticos que ahorita están teniendo mayor importancia en nuestros cultivos. En el arroz no es la excepción. Entonces necesitamos tener plantas o cultivos que nos rindan más con menos agua, más con menos fertilizantes y más con un ciclo cultivo más corto. No es fácil crear una variedad genética, y en este caso del arroz. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Ustedes, investigadores, se meten al laboratorio, van al campo para crear esa variedad. Sí, y fíjate que un trabajo que se realizó hace unos 10 años en contabilizar cuánto era lo que nos costaba en recurso humano, recurso dinero, para crear una variedad. Estamos calculando más o menos que en recurso de dinero nos costaba alrededor de 15 millones de pesos el poder tener una nueva variedad. 10 años por lo menos para tener una nueva variedad. 10 años donde hay que tener diferentes trabajos, no solo aquí en el laboratorio, como dices, en el laboratorio, en nuestros campos, y además trabajar en los campos de los productores, que al final, para una variedad y tener el éxito que se tenga de cualquier variedad, es trabajarla con los productores, en primer lugar, que tengan un buen rendimiento, que sea un material que les guste a ellos, y por otro lado, la vida que se puede tener de una variedad, mucho depende de la calidad que tenga esta, que es donde se trabaja en el laboratorio, primero aquí en el campo experimental y luego con los molineros, ¿no? Podemos tener una variedad que sea bastante buena, que te rinda a lo mejor, no sé, unas 15 toneladas por hectárea, que tenga el tamaño necesario, que no se acame, de menos ciclo de vida, pero si en el molino esa variedad no tiene los estándares de calidad que ellos están acostumbrados con nuestras variedades, se desecha definitivamente. Entonces, por eso es tan tardado el mejoramiento genético, porque se tienen que buscar nuevos materiales que le estén aportando estas características que nosotros estamos queriendo ponerle a estas nuevas variedades, ¿no? Tanto la tolerancia a plagas e enfermedades, la tolerancia a lo mejor a la sequía, que sean de ciclo más corto. Y nos lleva mucho tiempo el poder hacerlo aquí en el campo en primer lugar, y posteriormente en los campos de productores, y como te dije, al final con nuestros industriales, que es lo que nos dan la palomita al final de este proceso de mejoramiento, ¿no? Pues un trabajo de largo tiempo, pero que eso nos ayuda a tener la confianza de que ustedes están creando semillas de calidad.
Y voy a la siguiente pregunta. No solamente las variedades que ustedes trabajan aquí se quedan en Morelos, sino van a otros lugares. Así es. Tenemos 3 tipos de arroces, como mencionamos. El milagro filipino, el tipo Morelos y el tipo Sinaloa. El tipo Morelos es el que prácticamente se siembra aquí en el estado. Todas nuestras variedades que salen para el estado de Morelos se han hecho aquí en este campo experimental. Estas variedades no solamente se están sembrando ahorita aquí en el estado de Morelos, sino también se siembran en unas partes en Guerrero, en la parte de la montaña. También se siembran una partecita aquí en el estado de México y se han llevado hasta la parte de Jalisco, donde también se tiene una superficie importante de siembras con variedades del tipo Morelos. Como mencionamos también, el programa de mejoramiento genético de arroz tiene mucho tiempo y que prácticamente se ha hecho de acá, y nosotros tenemos muchas líneas que estamos mandando a cualquier parte del país para ser evaluadas, no nada más en las Morelos, sino en los demás materiales, y que bueno, han sido también el inicio de nuevas variedades que se han podido tener en otras regiones agroclimáticas que pueden abarcar el sureste mexicano, el Pacífico o la parte norte del Golfo de México, donde se siembra arroz también. Muy interesante, doctor. Te agradezco todo este conocimiento que nos brindas. Además, realmente es muy importante. Estamos hablando con la gente que trabaja en los alimentos que, bueno, finalmente sin ellos un país no se desarrolla, no produce. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí en el Campo Experimental Zacatepec. Pues muchas gracias, sean bienvenidos cuando gusten, esta es su casa y vamos a seguir trabajando en algo que nos apasiona, que es la parte de tratar de producir más y para los productores, ¿no? Que al final el Campo Experimental Zacatepec y el INIFAP es lo que tratamos de hacer siempre, ver por los productores y más cuando se trata de nuestros cultivos que son la canasta básica y que es uno de los cultivos de importancia nacional para nosotros y los mexicanos, ¿no? Gracias, doctor. Gracias a ti, un placer. Espero que haya sido de su interés esta serie dedicada al arroz Morelos, arroz con denominación de origen. Un ejemplo de trabajo, compromiso, constancia y dedicación de parte de productores, arrieros, jornaleros, de científicos, investigadores, chefs e historiadores. Un ejemplo de que la ciencia está en todas partes y que somos parte de ella. Nos despedimos desde Jojutla, en el estado de Morelos. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez y esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.